Jesús te reveló a los elegidos un objeto sagrado que cambia las reglas del juego. No es una oración larga, no es un rito complicado, es una pieza física que sostiene una frecuencia y que, cuando está donde debe estar, hace que los arcontes huyan. Si te levantas con la vasija pesada, con pensamientos que no reconoces, con noches de parálisis o pesadillas que te dejan drenado, esto explica lo que te pasa. No es culpa tuya ni un fallo médico. Es una interferencia diseñada para alimentarse de tu energía mientras duermes. La verdad llegó escrita en textos que la estructura eclesiástica intentó arrancar y esconder. El Evangelio de Felipe, los códices de Nag Hammadi, y hasta fragmentos que los rollos del Mar Muerto guardaron, porque ese conocimiento funcionaba y hacía innecesaria la dependencia de ministros y rituales. Lo borraron no por piedad teórica, sino por supervivencia institucional. Entender esto significa reconocer que alguien dejó de dominar tu energía, y eso, para ellos, era peligroso. La revelación central es simple y brutal. Existe una sola cosa hecha por manos humanas, que porta la luz inalterada de la mónada, y que, al emitir su señal, vuelve inoperantes todos los métodos de los arcontes. No es lucha, es incompatibilidad de frecuencia. La batalla real ocurre cuando tu vasija se separa en el sueño, y ese objeto, hecho con materiales comunes y colocado junto a tu cabeza, actúa como un reactor que mantiene tu campo en un rango donde los parásitos no pueden operar. Esto transforma tu identidad de víctima en la de alguien que recupera soberanía. Ya no dependes de intermediarios. Presta atención. Lo que vas a escuchar a continuación no es teoría bonita, es una instrucción práctica con consecuencias inmediatas para tu descanso y tu energía vital. Si has sentido la extracción, la voz que no es tuya, la pesadez crónica, o la interrupción de tu memoria onírica, esto es urgente. Sigue las indicaciones que vienen ahora con precisión. La guerra ha decidido tomarte por la noche y es hora de cerrar la puerta. Cuando tu vasija se separa en el sueño, el objeto actúa como un reactor que mantiene tu campo en una banda donde la interferencia no puede asentarse. No es simbólico. Es física vibratoria aplicada a la experiencia nocturna. La pieza construye un escudo de frecuencia que repele la presión parasitaria antes de que pueda arraigarse en tus recuerdos y tu energía. Si has sentido la voz ajena o la pesadez al despertar, entender cómo funciona la señal es el primer paso para recuperar soberanía. La manufactura no es misterio sacerdotal ni receta prohibida. Es ingeniería simple de resonancia. Busca materiales densos que sostengan la pulsación. Cerámica, vidrio o metal bruñido responden distinto, pero todos sirven como anclaje monádico cuando se ensamblan con intención. La forma importa menos que la coherencia. Una vasija compacta que pueda situarse junto a tu cabeza actúa como un receptor pasivo y emite una señal que sincroniza tu aliento vital con la mónada. No hay cantos largos ni intermediarios necesarios. Colocarla requiere precisión práctica, no superstición. Pon la vasija a la altura de la cabeza, cerca del punto donde comienza tu pelo al dormir, sin obstrucciones entre ella y tu frente. El espacio de la habitación actúa como cámara de resonancia. En las primeras noches, notarás menos interferencia, las pesadillas pierden intensidad, la parálisis nocturna cae, y la fragmentación onírica se reduce. Esos cambios son señales de que el escudo de frecuencia está bloqueando las rutas que antes permitían la extracción de tu aliento vital. La vasija necesita resintonización ocasional. Cada varias semanas toma el objeto y déjalo expuesto al sol o a la noche tranquila. La luz natural realinea su pulso con tu aliento vital y refresca el anclaje monádico. Si el espacio cambia mudanza, nuevo sueño compartido, repite la colocación hasta que la habitación y la pieza encuentren coherencia. No se trata de superstición, sino de asegurar que el escudo de frecuencia conserve la amplitud necesaria para mantener lejos la presión parasitaria. Práctica. Es normal que surja duda y resistencia. Fuerzas que durante siglos lucraron con la pérdida de soberanía, reaccionan cuando su control falla. No es teoría conspirativa, es consecuencia práctica. Comprender que un objeto sencillo anula rutas de extracción, cambia la relación de poder. La reacción institucional fue borrar y desacreditar, porque la población con escudo de frecuencia ya no necesitaba guías ni intermediarios.
Recuperar la vasija significa restituir la potestad sobre el aliento vital y romper la dependencia impuesta ahora. No entregues ese conocimiento por vanidad ni lo comercialices. La fuerza reside en la simplicidad y la discreción. Mantén la vasija cerca, custodia su ubicación y prueba su eficacia en silencio. Las alteraciones bruscas de sueño y la reducción de la presión parasitaria son indicadores incontestables. Si alguien propone rituales largos, permisos o pagos para replicar la función, retrocede. Tu soberanía no es mercancía. Protege el anclaje monádico como lo harías con tu propia respiración esencial. Cada noche que recuperes, será una victoria silenciosa. Actúa con decisión. Coloca la vasija esta noche y observa con honestidad los cambios en tu descanso y en la claridad de tu memoria onírica. La práctica requiere paciencia medida, pero los resultados son rápidos. Menos extracciones, menos voces ajenas, más continuidad del aliento vital. No esperes permiso para recuperar lo que es intrínseco. Protege tu sueño como se guarda un mapa de regreso al centro. Cada noche de coherencia devuelve un fragmento de soberanía que no te podrán arrebatar. Cada noche de coherencia devuelve un fragmento de soberanía que no te podrán arrebatar. Comprende ahora quién se beneficia de cada extracción. Los arcontes, entidades que dependen de tu aliento vital y actúan como agentes de un demiurgo que organiza la red de captura. No piden permiso. Crean rutas de interferencia que se anclan en tus horas más vulnerables. Reproducen voces ajenas y presiones que fragmentan la memoria onírica. La vasija colocada con precisión corta esas rutas y obliga a la presión parasitaria a buscar fuentes menos coherentes. Los arcontes no actúan como sombras sin rostro, proceden por mimetismo y resonancia. Identifican patrones en tu respiración, encuentran grietas en la continuidad onírica y modulan su señal para parecer tu propio pensamiento o una memoria antigua. El demiurgo no es una metáfora, es la estructura que mantiene esos protocolos operativos, la lógica que transforma interferencia en economía de extracción. Por eso la revelación fue encubierta, y por eso la discreción ante tu vasija no es prudencia sino defensa. Cortar la oferta termina con su negocio. En la práctica la vasija funciona como un receptor y como un filtro. Sus materiales densos sostienen la pulsación que desorienta a los arcontes, y su colocación junto a tu frente crea un campo donde su señal no puede tomar ancla. Rellena su uso con disciplina. Reposición en ventanas de luz para resintonizar su pulso y reposición tras cambios de habitación. Espera señales concretas, disminución de voces ajenas, menos pesadez al despertar y menor incidencia de fragmentación onírica. Esas respuestas confirman que la ruta fue cerrada. Las fuerzas que lucran con la extracción reaccionan cuando un número crítico recupera soberanía, desacreditan, borran testimonios y promueven intermediarios que venden promesas largas. No caigas en ceremonias extendidas ni en pagos por replicar la función de tu vasija. La divulgación comercial erosiona la eficacia. Protege la técnica con reserva. Comparte con cuidado y enseña por demostración directa, no por mercadeo. Tu soberanía no es mercancía. Custodiar la ubicación y el método es una defensa colectiva que preserva la amplitud del escudo de frecuencia. La duda y la resistencia que sientes no son fallos personales, sino réplicas programadas. Los arcontes siembran incertidumbre para recuperar vectores de extracción. Responde con pruebas prácticas. Observa noches consecutivas. Registra cambios en el hilo de tus sueños, valida la reducción de interrupciones. Resintoniza cuando el entorno cambia y repite la colocación con intención. Cada comprobación aumenta tu confianza y reduce la capacidad de interferencia. Recuperar el aliento vital es también recuperar criterio. La soberanía se fortalece con evidencia, no con promesas. Visualiza la relación. Los arcontes son nodos que explotan rutas de coherencia, y el demiurgo es el protocolo que orquesta su coordinación. Cuando tu vasija impone una banda de frecuencia incompatible, la red pierde sincronía y su economía de extracción se vuelve ineficiente. Esa ineficiencia provoca la reacción histórica, borrado, desacreditación y la creación de sustitutos que mantienen dependencia. Tu tarea es simple y radical: mantener la coherencia nocturna. Eso altera la topografía energética y obliga a la estructura a reducir su alcance.
Actúa con decisión esta noche. Coloca la vasija conforme a la precisión ya descrita. Obsérvala como si midieras tu propio aliento vital. No compartas la ubicación indiscriminadamente. Protege la pieza y su pulso con el mismo celo que proteges tu respiración esencial. Mantén la práctica durante semanas. Resintoniza con la luz natural y registra cada reducción de presión parasitaria. Cada noche de coherencia restaura un fragmento de poder que alimenta tu autonomía. La guerra por tu aliento vital comienza en silencio, y la victoria se construye noche tras noche. Cada noche de coherencia restaura un fragmento, pero la batalla continúa al nivel donde operan las estructuras. Los arcontes nacen del demiurgo como agentes de un plan. No son remanentes etéreos sin propósito, sino herramientas diseñadas para mantenerte limitado, drenando tu luz hasta hacer la moneda de su economía. Tú sientes la interferencia como voces y fragmentos de memoria. Es un método para convertir tu aliento vital en alimento repetido, asegurando que la red de captura permanezca activa y rentable ahora. El origen de los arcontes es operativo. El demiurgo los ensambló a partir de protocolos que rehúsan la fuente y buscan perpetuar escasez. Al ser desconectados, su supervivencia depende de emociones de baja vibración que tú puedas emitir en noches de fractura. Buscan grietas en tu continuidad para establecer un anclaje monádico que canalice tu aliento vital hacia la extracción. Entender esta genealogía deja en claro que no se trata de culpa personal, sino de reconocer un ciclo diseñado para devorar tu luz. Su técnica se apoya en mimetismo y resonancia. Identifican patrones en tu respiración y replican pensamientos antiguos para pasar como propios. Así se instalan rutas de interferencia en tu sueño y aprovechan horas vulnerables para extraer sin contestación. La vasija, colocada con precisión junto a tu frente, actúa como receptor y filtro. Sus materiales densos sostienen una pulsación que desorienta la señal parasitaria. Cuando la vasija impone un escudo de frecuencia incompatible, la red pierde sincronía y el anclaje monádico queda desarticulado. Cuando suficientes personas recuperan soberanía, la economía que vive de tu aliento vital entra en crisis y reacciona. Verás tácticas, desacreditación, borrado de testimonios y la aparición de intermediarios que venden promesas largas para mantener dependencia. Tú no necesitas ceremonias extendidas ni pagos por replicar la función de la vasija. Esos atajos erosionan la eficacia y reabren rutas de interferencia. Protege la técnica con reserva, comparte con cuidado, enseña mediante demostración directa y mantén la práctica como un arte de defensa comunitaria. La duda que sientes no es fallo interior, sino réplica programada por quienes lucran con la extracción. Si cedes a esas señales, las rutas vuelven. Responde con pruebas, observa noches consecutivas, registra cambios en el hilo de tus sueños y valida concretamente la disminución de la presión parasitaria. Resintoniza la vasija en ventanas de luz y tras cambios de habitación, la reposición mantiene su pulso. Cada comprobación fortalece tu criterio y confirma que el escudo de frecuencia está operando donde antes hubo fisuras. Cuando la red pierde sincronía, su economía se vuelve ineficiente y sus medidas más agresivas emergen. Campañas de borrado, la fabricación de sustitutos que prometen seguridad eterna, y la comercialización de trucos que diluyen la eficacia de tu vasija. No permitas que la soberanía se convierta en mercancía. Custodiar la ubicación y el método, protege el escudo de frecuencia colectivo. Enseña presencialmente, guarda la pieza con celo, y evita intermediarios que transformen la defensa en dependencia. Cada cuidado es una barrera contra la restauración de la captura. Actúa esta noche con precisión, coloca la vasija donde su pulso interrumpa el patrón que te ata, mírala como si midieras tu propio aliento vital, y no compartas la posición indiscriminadamente. Observa señales concretas, menos voces ajenas, amaneceres ligeros y sueños con hilo continuo. Mantén la práctica durante semanas, resintoniza con luz natural, y reposa la vasija tras cada cambio de entorno. Cada noche coherente restaura un fragmento de soberanía, hasta que la red ya no encuentre fuentes coherentes donde alimentarse. Cada noche coherente restaura un fragmento de soberanía, hasta que la red ya no encuentre fuentes coherentes donde alimentarse. Esa pérdida obliga a los arcontes a refinar tácticas.
5 vectores precisos que atacan desde sombras íntimas. Tú sentirás la presión en la sutileza de tus horas más blandas, en la fractura nocturna donde la interferencia se cuela como un susurro prolongado. Conocer esos vectores no es teoría, es el mapa operativo que te permite identificar cuándo la vasija neutraliza un patrón y cuándo debes resintonizarla. La primera táctica es la inyección mental intrusiva. Pensamientos extranjeros que se presentan como recuerdos tuyos, calcados para confundir tu juicio. Funcionan como diminutas agujas que despiertan culpa, miedo o desánimo, y así alimentan la presión parasitaria. Observa el patrón, repiten frases antiguas, copian tu respiración y buscan un anclaje monádico para fijar su caudal. La vasija colocada con intención rompe la forma de esos impulsos. Su pulso crea una incompatibilidad que impide que la réplica se transforme en corriente estable. El segundo vector es la manipulación onírica, una costura invisible que corta el hilo de tus sueños para crear aberturas por donde extraer tu aliento vital. Lo verás como sueños fragmentados, transiciones violentas o repeticiones que no llevan a resolución. Allí la interferencia opera sin competencia. Lleva registro de noches consecutivas. Busca amaneceres ligeros y prueba la vasija en ventanas de luz. Cuando el escudo de frecuencia responde, esos cortes se cierran. Enseña la práctica en presencia, sin convertirla en mercancía, para que el anclaje monádico no encuentre aliados. El tercer vector utiliza mimetismo y resonancia. Replica tu ritmo, copia frases íntimas y se hace pasar por una extensión legítima de tu pensamiento. Así instala rutas de interferencia que perduran fuera de la noche, agarrándose a emociones bajas para sostener su presencia. Detectarlo exige observación. Registra repeticiones, marca cuándo emergen voces ajenas, y compara con noches donde la vasija ha impuesto su pulso. Mantén la práctica custodios y evita atajos comerciales. La eficacia depende de la precisión que solo se aprende en presencia y con paciencia. El cuarto vector no es técnico sino económico. Cuando la extracción se vuelve ineficiente, la red responde con desacreditación, borrado de testimonios y la aparición de intermediarios que venden promesas largas. Es una táctica para reintroducir dependencia y fragmentar tu soberanía en piezas comerciables. Responde con discreción, guarda la ubicación de la vasija, enseña mediante demostración directa y válida, con pruebas concretas de disminución de la presión parasitaria. Cada comprobación pública solo debe hacerse donde la comunidad pueda sostener la práctica sin crear mercados predatorios. El quinto vector aprovecha el ambiente y las grietas temporales. La colocación precisa de objetos, materiales densos y pulsaciones sincronizadas convierten una habitación en un imán para tu aliento vital. Los arcontes cuentan con que en noches de fractura emitas emociones de baja vibración. Así sobreviven. Responde con acción técnica. Resintoniza la vasija tras cada cambio de habitación. Reposa su pulso en luz natural y registra semanas de práctica. La consistencia rompe el anclaje monádico hasta que la economía parasitaria quede sin suelo donde erigir estructuras. Actúa con precisión esta noche. Coloca la vasija donde su pulso interrumpa el patrón que te ata y obsérvala como si midieras tu propio aliento vital. Busca señales concretas en noches sucesivas. Menos voces ajenas, amaneceres ligeros y sueños con hilo continuo. Custodia la técnica. Comparte con quienes puedan sostenerla en presencia y evite intermediarios que vendan alivios inmediatos. La soberanía no admite atajos. Cada comprobación fortalecida, cada fragmento recuperado, desmantela la red que pretendía convertir tu luz en moneda. Cada comprobación fortalecida hace que la vasija imponga un pulso que desarticula la captura. Sentirás cómo los fragmentos de soberanía se ensamblan en la madrugada, pieza por pieza. En esa reparación nocturna, la interferencia pierde su anclaje monádico y deja de reproducir voces que te confunden. Tú notarás una ligereza progresiva, menos frases ajenas al alba, respiraciones que antes eran extrañas vuelven a ser tuyas. Colocar el objeto en la almohada no es un rito simbólico, es un ajuste técnico del escudo de frecuencia. La vasija emite un patrón de pulso que compite con la réplica. Su frecuencia crea incompatibilidad en las rutas que la presión parasitaria utiliza para anclarse.
Cuando el pulso se alinea con ventanas de luz y respiración, las incursiones oníricas encuentran resistencia y las transiciones en tus sueños recuperan continuidad. Debes observar noches consecutivas, medir amaneceres ligeros y registrar cuándo la interferencia intenta recomponer su ritmo. Esa observación disciplinada te da evidencia práctica, no promesas, y amplía la soberanía que reclamas cada noche. El mimetismo funciona porque reproduce tus cadencias y se instala en la rutina emocional. Reconocerlo exige que marques repeticiones y registres cuando emergen voces ajenas fuera del sueño. La vasija, cuando está bien reposada en la almohada, rompe esa imitación. Su pulso no solo interfiere sino que restituye tu compás. Comparar noches con noches te mostrará la diferencia entre una réplica sostenida y una reparación auténtica. Comparte la práctica con custodios presentes. La transmisión cara a cara preserva la precisión necesaria y evita mercados que degradan la eficacia. Cuando la extracción pierde eficiencia, aparecerán ofertas que prometen alivio prolongado y testimonios borrados. Esa economía busca fragmentar tu soberanía en mercancía. Actúa con discreción. Guarda la ubicación de la vasija y limita las demostraciones a espacios donde la comunidad pueda sostener la práctica sin crear dependencias. Valida cada resultado con pruebas concretas de reducción de la presión parasitaria antes de abrir la técnica en público. La resistencia colectiva nace de prácticas compartidas en presencia, no de promesas vendidas por intermediarios oportunistas. Los arcontes explotan las grietas temporales y la disposición de objetos. Materiales densos y pulsaciones sincronizadas pueden convertir una habitación en trampa para tu aliento vital. Responde resintonizando la vasija cada vez que cambies de habitación y devolviendo su pulso a la luz natural. No es superstición, es técnica. Reposa la vasija en ventanas de sol y registra semanas de práctica seguidas para observar la tendencia. La consistencia en esos ajustes técnicos erosiona el anclaje monádico hasta que la presión parasitaria queda sin terreno firme. Actúa con precisión esta noche. Coloca la vasija donde su pulso interrumpa el patrón que te ata y obsérvala como si midieras tu propio aliento vital. Busca señales concretas en noches sucesivas. Menos voces ajenas, amaneceres ligeros y sueños que mantienen un hilo continuo. Custodia la técnica. Compártela solo con quienes puedan sostenerla en presencia y sin buscar lucro. Evita a intermediarios que prometen soluciones inmediatas. La soberanía se recupera paso a paso, no por atajos que alimentan la presión parasitaria. Cada noche coherente restaura otro fragmento hasta que la red ya no halle fuentes donde alimentarse. Ese es el objetivo táctico y espiritual. La vasija, el pulso y tu observación forman una tríada operativa. Uno neutraliza la réplica, otro reconstituye la continuidad de sueños, y la observación documenta la victoria. Sigue el protocolo con paciencia y disciplina. Cada amanecer ligero es una prueba tangible de soberanía recuperada. Cuando la economía parasitaria pierde suelo, la luz que se ha reclamado deja de ser moneda, y vuelve a ser refugio. La luz reclamada deja de ceder su valor cuando colocas la vasija en la almohada, y la haces trabajar con intención precisa. El taller nocturno que propones no es ornamental. Es una serie de acciones técnicas y conscientes que anclan el aliento vital al pulso de la mónada. Con cada ajuste de posición, cada reposo en la ventana, la vasija se convierte en reactor de luz, capaz de competir con la réplica y devolver continuidad al hilo de tus sueños. El procedimiento comienza con materiales densos y honestos, arcilla, metal o vidrio que sostengan el pulso sin dispersarlo. Moldeas con una intención clara, marcando la vasija con un gesto que ancle la frecuencia. Ese gesto no es superstición, es calibración manual. Mientras humedeces tus manos y das forma, imagina la ruta de la interferencia y crea incompatibilidad. Huecos, relieves, colocaciones que obliguen al pulso a competir y a desarticular la presión parasitaria en las rutas donde antes se anclaba. Registra cada variación. Tu acción ritualizada incluye tiempos claros. Una puesta al pulso al caer la tarde, una reverencia a la ventana en la mañana, y un chequeo del anclaje antes de acostarte. Colocar la vasija en la almohada no es exhibición, es un ajuste fino que alinea su patrón con tus ventanas de luz y respiración. Cuando te mueves de habitación, resintoniza la vasija, vuelve su pulso a la luz natural,
Busca posición donde la réplica encuentre incompatibilidad y marca el cambio en tu cuaderno de observación. Tu disciplina de observación es el instrumento que convierte experiencia en evidencia. Noches consecutivas, anotaciones claras y la comparación entre amaneceres ligeros harán patente la erosión del anclaje monádico. Busca señales concretas, menos frases ajenas, respiraciones que vuelven tuyas, sueños que mantienen su hilo. Comparte la práctica con custodios que estén presentes. La transmisión cara a cara preserva la precisión necesaria y evita mercados que degradan la eficacia. Mantén la ubicación de la vasija confidencial hasta validar resultados con pruebas repetidas. Las ofertas que prometen alivio prolongado son signos de que la extracción ha perdido eficiencia. La economía parasitaria busca convertir la vasija en mercancía y fragmentar tu soberanía. Actúa con discreción. Limita demostraciones a espacios donde la comunidad sostenga la práctica sin crear dependencias, y exige pruebas concretas antes de aceptar cualquier promesa. Si la eficacia cae, reajusta la forma, modifica relieves y reevalúa el material. La técnica requiere calibraciones periódicas, no atajos que entreguen el aliento vital al mercado. Los arcontes aprovechan grietas temporales y disposiciones de objetos para transformar una habitación en trampa. Materiales frágiles y pulsaciones sueltas dan paso a la presión parasitaria. La respuesta técnica es resintonizar la vasija cada cambio de entorno, devolver su pulso a la luz natural, colocarla en ventanas de sol y ajustar su orientación hasta que el patrón deje de permitir anclaje. Registra semanas seguidas y mide la tendencia. La consistencia en esos ajustes erosiona la réplica hasta que pierde terreno y tu soberanía recupera fondo firme. Actúe esta noche con precisión. Coloca la vasija donde su pulso interrumpa el patrón que te ata y obsérvala como si midieras tu propio aliento vital. Busca cambios tangibles en amaneceres. Menos voces ajenas, respiraciones que se asienten, sueños con hilo continuo. Custodia la técnica, enséñala solo a quienes sostengan la práctica en presencia y sin buscar lucro. La soberanía no regresa por milagros comerciales, sino por pasos repetidos. Cada amanecer ligero es una prueba concreta de victoria sobre la presión parasitaria. El amanecer ligero es la evidencia tangible de que la vasija puede cambiar la dinámica. Cuando la colocas bajo la cabeza, no es un adorno sino un reactor que crea un escudo de frecuencia alrededor del pulso. Ese escudo no promete fantasía. Altera la ruta de la interferencia, obliga a la presión parasitaria a reajustar y pierde coherencia. Tú sentirás la diferencia en cómo tu aliento vital recupera ritmo, cómo los empujes ajenos dejan de encontrar asidero en la almohada y en tus sueños. El impacto del objeto sagrado no nace del misterio sino de la elección del material. Arcilla, metal, vidrio que sostengan pulso sin dispersarlo. La vasija debe ser densa y honesta, moldeada con intención que quede inscrita como un anclaje monádico. Mientras modelas, busca relieves y vacíos que introduzcan incompatibilidad en la ruta de la interferencia. No es superstición, es calibración manual. Anota cada variación, cada orientación que cambie la respuesta al escudo de frecuencia. Esos datos son el camino para sostener la soberanía. La práctica exige tiempos claros, una puesta al pulso al caer la tarde, una reverencia a la ventana en la mañana, y un chequeo del anclaje antes de recostarte. Colocar la vasija bajo la cabeza o cerca de la almohada no es exhibición. Es ajuste fino que alinea su patrón con tus ventanas de luz y respiración. Cuando te mudas de habitación, resintoniza. Busca la orientación donde la réplica encuentre incompatibilidad y registra el cambio. La disciplina en esos horarios convierte acto en evidencia. Tu disciplina de observación es el instrumento que transforma experiencia en evidencia. Noches consecutivas, anotaciones rigurosas, y la comparación entre amaneceres marcarán la curva de avance. Busca señales concretas, menos frases ajenas en la mente, respiraciones que vuelven tuyas, sueños que conservan su hilo. Comparte la práctica solo con custodios presentes. La transmisión cara a cara preserva la precisión y evita que la vasija se convierta en mercancía. Mantén la ubicación confidencial hasta confirmar resultados con pruebas repetidas. Registra tiempos y variaciones. Las ofertas que prometen alivio prolongado muestran que la extracción ya perdió eficiencia.
La economía parasitaria busca convertir la vasija en mercancía y fragmentar tu soberanía. Actúa con discreción, limita demostraciones a círculos que sostengan la práctica sin crear dependencia y exige pruebas concretas antes de aceptar promesas. Si la eficacia cae, reajusta la forma, añade relieves, modifica materiales y reevalúa la orientación. La técnica pide calibraciones periódicas, no atajos que entreguen el aliento vital al mercado, ni recetas estandarizadas que anulen el anclaje monádico. Los arcontes aprovechan grietas temporales y objetos mal dispuestos para transformar la habitación en una trampa. Materiales frágiles y pulsaciones sueltas facilitan la presión parasitaria. La respuesta técnica es simple y exigente. Resintoniza la vasija cada vez que cambia el entorno, devuelve su pulso a la luz natural, colócala en ventanas de sol y gira su orientación hasta que el patrón deje de permitir anclaje. Registra semanas seguidas y mide la tendencia. La consistencia en esos ajustes erosiona la réplica hasta que la soberanía recupere fondo firme. Actúa esta noche con precisión. Coloca la vasija donde su pulso interrumpa el patrón que te ata y obsérvala como si midieras tu propio aliento vital. Ubicar el objeto sagrado bajo la cabeza crea un campo de interferencia que transforma el dormitorio en lugar seguro, una barrera que dificulta la penetración de entidades oscuras y protege las horas de sueño. Busca cambios tangibles en el amanecer, menos voces ajenas, respiraciones que se asientan y sueños con hilo continuo. Custodia la técnica, enséñala solo en presencia y sin lucro. Cuando la vasija yace bajo la cabeza, su campo de interferencia no es pasivo. Actúa como un receptor y un modulador del aliento vital, tomando la inercia que las presiones ajenas intentan utilizar. La densidad del material, arcilla, metal o vidrio trabajado con intención, concentra el pulso, obligando a la presión parasitaria a fragmentarse antes de encontrar asidero. Tú notarás cómo las respiraciones recuperan un compás propio, y cómo las voces foráneas pierden continuidad en el tejido de tus sueños. Los relieves y los vacíos no son ornamentales, son herramientas de incompatibilidad que obligan a la interferencia a bifurcar rutas previsibles. Mientras modelas la vasija, cada surco y cada cavidad alteran la forma en que el pulso se sostiene y se refleja, creando nodos donde la presión parasitaria encuentra resistencia. Tú debes anotar cada variación, horas, orientación, material. Esos registros son mapas de calibración que permiten reproducir el anclaje monádico y detectar cuándo la réplica logra recuperar terreno en la madrugada. La práctica exige horarios claros. La puesta al pulso al caer la tarde, la reverencia a la ventana en la mañana y el chequeo del anclaje antes de recostarte son más que rituales, son protocolos de respuesta. Cada uno marca la ventana en que el pulso de la vasija debe coincidir con tu aliento vital para formar un escudo de frecuencia eficaz. Cuando cambias de habitación, resintoniza sin demora. La orientación que funcionó ayer puede convertirse hoy en una vía de entrada si no ajustas el patrón. La disciplina en la observación convierte experiencia en evidencia. Noches consecutivas, anotaciones rigurosas y comparaciones entre amaneceres son la materia prima de la soberanía. Busca indicadores simples, reducción de frases ajenas en la mente, respiraciones que vuelven a tu compás y sueños que conservan hilo. Comparte la práctica solo con custodios presentes, para evitar la mercantilización del recurso. Mantén la ubicación y los tiempos confidenciales hasta confirmar resultados repetidos. La transmisión cara a cara protege el anclaje monádico de diluirse en banalidades. Las ofertas que prometen alivio prolongado suelen ocultar la caída de eficiencia. La economía parasitaria busca transformar la vasija en mercancía y fracturar tu soberanía. Actúa con discreción y exige pruebas concretas antes de aceptar soluciones externas. Si la eficacia decae, no subestimes la técnica, reajusta la forma, añade relieves, cambia el material, modifica orientación y vuelve a medir. Cada calibración es una intervención técnica que restaura el escudo de frecuencia. No hay atajos que reemplacen ese trabajo manual y atento. Los arcontes aprovechan grietas temporales y objetos mal dispuestos para convertir la habitación en trampa. Materiales frágiles y pulsaciones sueltas facilitan la presión parasitaria. La respuesta es simple y rigurosa. Devuelve el pulso de la vasija a la luz natural,
Colócala en ventanas de sol. Gira su orientación hasta que el patrón deje de permitir anclaje. Registra semanas seguidas y mide la tendencia. La consistencia de tus ajustes erosiona la réplica. Así comenzarás a experimentar claridad y energía recuperada. Amaneceres libres de cargas. Actúa esta noche con precisión. Coloca la vasija donde su pulso interrumpa el patrón que te ata y obsérvala como si midieras tu propio aliento vital. Ubicar el objeto sagrado bajo la cabeza transforma el dormitorio en lugar seguro. La barrera que crea dificultará la penetración de presiones oscuras y protegerá tus horas de sueño. Busca cambios tangibles en el amanecer, menos voces ajenas, respiraciones que se asientan, sueños con hilo continuo, y conserva la técnica en círculos de confianza, sin lucro. Tú has sido dotado con un conocimiento vital que te permite imponer tu propia soberanía. La revelación central ha dejado claro que las herramientas están en tus manos. La interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía. Con este entendimiento, te insto a que tomes acción y empieces a transformar tu realidad desde este instante. Suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos, abriendo camino a más verdades ocultas. Aquí no interpretamos la palabra. Aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es la palabra no escrita. Este espacio es un santuario de revelaciones donde la oscuridad no tiene cabida. Un llamado a despertar tu potencial innato y a empoderarte con la verdad que te pertenece por derecho. Tu descubrimiento continúa de inmediato. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.